Mater misericordiae, vita dulcedo, et es nostra salve. Quiero ver a mi abogado. ¿Hace cuánto conocía al padre Gómez? Quiero ver a mi abogado. ¿Qué parentesco tenía usted con la mujer que exorcizaron? Exorcizamos al bebé, no a la mujer. Datspira nimia terna, datspira vitadanska lumatrans taogmadamul. Maladia natana, maladia humana. Póngase de pie y levante las manos muy lentamente. Rescatan a un menor desaparecido hace más de una semana. Actualmente, desaparecen 14 niñas y niños diariamente en el país. Tony. Teniente Garza, Capitán Ortega, aquí huele a fracaso. el sospechoso lo espera para declarar. Dijo que solo hablaría con usted. ¿Sospechoso? Es un asesino. Aún no se ha comprobado que el detenido sea el asesino. ¿Y usted qué cree? ¿Qué le dice su instinto? No, capitán. Yo no me guío por instintos. Hay procedimientos. ¿Por qué le dan privilegios a un asesino? Ese padre se burló de la ley. Debería estar encerrado. Pero aquí sigue oliendo a fracaso. Acabo de recibir el expediente ¿Qué del está padre. tomando? Es mi café. Capuchino ¿Que con no hay café. café americano? Padre Mariano Urquiza,
Detenido en 1996 por la muerte del padre Jaime Robles. Usted era culpable y salió libre. Soy el capitán Ortega. ¿Se acuerda de mí? Yo no me trago eso de que usted apareció de la nada junto al cadáver. Pronto vamos a tener las pruebas del forense. Esta vez no se escapa, Mariano. ¿Para qué quería hablar conmigo? Sé que usted quería verme. Sé que sigue buscando respuestas. Mi hija. Sigo buscando a mi hija. ¿Sabe por qué nació la religión? No me importa. No fue para adorar un dios. Fue para protegerse del dios de la oscuridad. Ese dios fue el que convirtió a Lucifer en Satanás. Renacerá como carne y espíritu para llevarnos a la perdición. Mire a su alrededor, capitán. La sombra traiciona la luz y nos lleva a la perdición. Recuerde lo que le pasó a su esposa y a su hija. Van a tomarle muestras de sangre, de saliva, de piel, de toda la porquería que arrastra usted en su cuerpo. Va usted a podrirse en la cárcel como lo que es, Mariano. Mariano, por favor, déjame. Mariano, ya quítate, por favor, déjame. Mariano, no quiero, ya déjame. Ya déjame. Ya basta, Mariano, ya. Por favor, ya déjame, Mariano. Continúa la ola de violencia con más de 40 asesinatos en el último mes. Actos inhumanos perpetrados por verdaderas bestias. Estamos lejos de Dios, viendo cómo desaparece el derecho que tenemos a indignarnos, a alzar la voz. El 6 de abril de 1996, el padre Mariano era apoyo para el padre Robles. Estaban exorcizando al bebé de una mujer embarazada. Exorcizando a un no nacido. Eso ya lo sabía. Hay un expediente clínico anexo al expediente original. Es un reporte sobre la ceguera del padre Mariano. En el documento consta que sus ojos se quemaron con una sustancia parecida al veneno de cobra. Mariano declaró que al momento... la embarazada le escupió a los ojos y se los quemó. Nadie estuvo ahí para confirmarlo, Garza. ¿A qué huele? ¿A mentiras? ¿Es su café? Es un expreso cortado con crema irlandesa y espuma de nuez. Mariano estaba muy tranquilo. El padre Robles murió asfixiado por el padre Mariano. Mariano asesinó al padre Robles y al obispo también. ¿Y qué hay de los actos paranormales? El reporte dice que la sustancia que lo cegó era una especie de veneno. ¿Y quién dice que el veneno salió de la mujer? Eso lo inventó Mariano. Capitán, en mi vida he visto muchas cosas que no tienen explicación.
Además, no creo que Mariano haya planeado quedarse ciego. La Iglesia Católica inventa demonios para que tengamos miedo. Nos atemoriza para que busquemos su ayuda. Ayuda que cuesta. Pensé que era católico, capitán. Lo fui. Hace tiempo. ¿Y usted? Soy católico, capitán. Aunque últimamente solamente voy a misa cuando... Fieles con poca devoción. Café sin sabor a café. Sacerdotes asesinos pagados por el diezmo. Si quieren inventar un demonio, yo se los daré, Garza. Necesitamos resultados sobre la muerte del obispo. Ortega cree que Mariano es el culpable. Pero creo que su juicio no es objetivo. Odia a la iglesia y todo lo que representa. Nadie es objetivo cuando emite un juicio, Garza. Pues no, señor. Pero su odio lo ciega. Desde la desaparición de su hija, Ortega odia todo. No lo culpo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. La obra de Dios no se detiene. Los sacerdotes se ordenan con las manos. Pero, ¿qué son las manos? Sino una herramienta del alma. Dios Todopoderoso es el único que posee nuestras almas. Ningún poder es capaz de arrancarlas de su lado. Nuestro hermano Pedro está en gracia con Dios. Su obispado acercó a nuestra comunidad a Dios y proclamó la palabra de Cristo nuestro Señor con amor. Sigamos su obra, proclamando con amor, con humildad, con perdón y con penitencia. Mariano está en la enfermería porque alguien lo golpeó. No habrá sido usted. Dicen que le gusta tomar la justicia por su cuenta. Lo más probable es que Mariano se haya golpeado a sí mismo. Esa es una treta de los abogados. Los abogados son iguales a los sacerdotes de mañosos. Pues no he visto ningún abogado.
Y no creo que lo vaya a necesitar. Las pruebas del laboratorio no lo incriminan. Al parecer no tenía motivos en contra del obispo. Y en su vida, la relación era distante, vamos, nula. No coincidían ni en el trabajo ni en sus tiempos libres. Tenía como hobby visitar museos de pintura. Un ciego viendo pinturas. Yo conozco a Mariano más de lo que ustedes imaginan. Mariano salió limpio de todas las pruebas que le realizamos. El asesino utilizó sangre del obispo para dibujarle un símbolo en la espalda. Las muestras de Mariano no presentan restos de sangre del obispo. Ese degenerado me las va a pagar. ¿Por qué? ¿Qué le hizo Mariano, capitán? ¿Qué está tomando? ¿Café? Mocha Cherry. Es más chocolate que café. Eran las 10 de la noche. Las campanas sonaron. Empecé a sudar frío. Y mi corazón latía cada vez más rápido. Grité, pero no vino nadie. Mi celda estaba muy retirada. Eran las 10 de la noche. Yo sabía que algo malo le estaba pasando a mi hija. No pude hacer nada. Nadie pudo hacer nada. Dios nos abandonó. Desde entonces, para mí, no dejan de ser las 10 de la noche. Quiero ver a mi abogado. El cuerpo del obispo tenía un signo hecho con sangre en su espalda. Ese símbolo pertenece a una cultura antigua desaparecida. Lam Aj significa cordero. Es el símbolo del dios de la oscuridad. Diabel, el cordero, es la presa del depredador. Su hija estuvo dibujando ese símbolo en las paredes de su casa durante mucho tiempo. ¿No es así, Capitán Ortega? Ustedes forman parte de una banda de asesinos. Ustedes, la iglesia, le lavaron el cerebro a mi esposa. Su esposa era una importante integrante de la iglesia. Desafortunadamente perdió la cabeza. Usted hizo lo que creyó correcto para salvar a su hija. No había otra forma. Lo correcto es que una madre defienda a su hija. Mi mujer no enloqueció. Ustedes la convirtieron en una bestia. Su mujer enloqueció al ver que las fuerzas de la oscuridad tomaron a su hija. Todos sus esfuerzos fueron inútiles. Lam Aj. Ya se escuchó, imbécil. Todos esos cuentos de ángeles y demonios, esos cuentos de pecado y salvación, ustedes la volvieron loca. Ustedes mancharon mis manos con su sangre. Ayer fue atacado por Diabel. Me quebró 3 dedos de la mano. Lo atacó un demonio. Usted se atacó solo. Es obvio que sabe quién mató al obispo y quiere zafarse. Es más que un demonio. Si usted no quiere comprender más allá del humano, mejor deje todo en manos de Dios y encomiéndese a Él, capitán. Un Dios que abandona a sus hijos no puede ser considerado como tal. Eran las 10 de la noche
cuando mi hija desapareció del orfelinato. Es el lugar al que la llevaron cuando quedé preso. Aparte de las huellas y las muestras de sangre que le tomaron a Mariano, esa foto y el audio con su declaración es lo único que hay de la primera vez que lo detuvieron. ¿Tú crees que todo eso de los exorcismos sea cierto? Existen expedientes de crímenes hechos por sectas satánicas y expedientes de crímenes hechos por sacerdotes. Y está también el de Fernanda Urquiza. Nadie sabe cómo murió, pero definitivamente sucedió algo muy extraño. ¿Puedes conseguirme ese expediente, Andrea? Garza, esas cosas son peligrosas. Puede estar relacionado con el caso del obispo. Te pedí un capuchino. Gracias. Nunca te había visto sin uniforme. Está dulce, pero me gusta. Mocha cherry. Es más chocolate que café. Más azúcar que cereza y chocolate. Su sabor me hacen sentir bien. El capuchino y el caramel son para otras ocasiones. Rara vez tomo café americano. El café americano es más puro, pero más aburrido. Las personas eligen el grano por su intensidad de sabor. Seguramente es para hacer más rica su rutina. La rutina envidiable, la del vencedor. El café americano me recuerda a mi abuela. Siempre 2 tazas. Una a las 6 de la mañana y otra a las 6 de la tarde. Era parte de su rutina diaria. En casa de mi abuela era rutinario ver velas negras, gallinas, sal en el piso, sapos muertos y oraciones para alejar a los malos espíritus. Mi abuela era bruja. Una bruja que le quitó el mal a miles de personas. También hacía amarres de amor y esas cosas, pero era una bruja buena. Yo nunca le pedí nada a mi abuela. Como quiera. Estoy seguro que no me hubiera ayudado en nada. Ella sabía que cuando pides algo, tienes que pagar. Ella cobraba con dinero por ser el medio. Pero los espíritus cobran con vida, con lealtades, con sufrimiento. Se meten en tu cabeza y poco a poco te van robando los pensamientos. Y no dejan que pase ni un solo día así que sepas que todo está siendo manejado por los espíritus del bien y del mal. Espíritus que son superiores a nosotros. Escucha ruidos. Tu soledad te vuelve vulnerable. La soledad es lo que más temes, porque se ve igual al mar de incertidumbre que vive dentro de ti. Te ahoga y no puedes respirar para escapar de ti mismo. Mi mamá murió
y no conocí a mi papá. Mi abuelo ya había muerto. Solo éramos mi abuela y yo. ¿Hicieron algún estudio científico antes de llevar a cabo el exorcismo? Quiero ver a mi abogado. ¿Hace cuánto conocía al padre Quiero Robles? ver a mi abogado. ¿Qué parentesco tenía usted con la mujer que exorcizaron? Exorcizamos al bebé, no a la mujer. ¿Tenía parentesco con el bebé? Quiero a mi abogado. ¿Cómo mató al padre Robles? Abogado. Esa mujer es su hermana María. Abogado. Usted estuvo en la correccional de menores. Padre nuestro que ¿Por estás qué? en el cielo, santificado ¿Por qué mató a su madre? Vénganos tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra. Mató a su madre y al padre Pan de Robles. cada día, perdónanos las ofensas como nosotros ¿Qué dijo? a los que nos ofenden. No fui yo. Hágase tu voluntad aquí en la tierra. Mató a su madre y al padre Pan de Robles. cada día, perdónanos nuestras ofensas como nosotros ¿Qué dijo? a los que nos ofenden. No fui yo. Hágase tu voluntad aquí en la tierra. Mató a su madre y al padre Pan de Robles. cada día, perdona nuestras ofensas. Ayúdame, hijo. La oscuridad viene por mí. ¿Abuela? Tres dedos y el peroné roto. No son nada nuevo para mí. Es la quinta vez que me rompo estos dedos. Estando poseído, maté a mi padre. Desde niño he querido escapar de Diabel, de su tormento. Por eso tomé la pistola de mi padre. Mordí el cañón fuertemente y apreté el gatillo. Todo quedó en tinieblas. La bala se alojó entre el cráneo y el cerebro. Dios me salvó. Comprendí que no debía de rendirme ante el Dios de las tinieblas y que el verdadero Dios estaba dentro de mí y yo en él. Dios me da la fuerza y la paz para luchar contra todos los ataques con los que Diabel ha tratado de doblegarme. Como cuando violé a mi hermana y lo maté a usted, Padre. Ante la grandeza de Dios, no dudé en entregar mi vida al Señor. Como sacerdote, quise salvar la vida de Natalia Ortega. Eran las 10 de la noche cuando Natalia se encontraba poseída. La llevamos a una catacumba, a la capilla secreta debajo de la catedral. Ahí luchamos por más de 6 horas contra la oscuridad. Natalia me miró a los ojos y profirió una amenaza. Serás víctima de tu propia sangre y traicionarás al Dios que tanto amas. Tomé mi crucifijo y lo puse en su frente. Con sus dedos desgarró mi carne, pero continué con la fuerza que me da el Señor. El exorcismo no funcionó. Su cuerpo no resistió. Cremamos sus restos. En una urna mezclamos sus cenizas con agua bendita. Natalia no murió. Natalia Ortega, la hija del capitán, se convirtió en la oscuridad.
El expediente de Fernanda Urquiza decía que su cadáver lo habían encontrado en la capilla de un convento. En la autopsia encontraron escorpiones en su vientre. Los escorpiones tenían el mismo signo que tenía el obispo en la espalda. En este caso, sí habrá que considerar el factor de lo desconocido, capitán. A esos alacranes les pintaron esos signos y luego se los sembraron. No, capitán. No hay nada que indique que se los sembraron. No encontraron nada en su garganta. Ni tampoco tenía cicatrices de cirugía. Pasen. Sor Mariana los está esperando. No, lo siento. No lo conozco. En 1996, el cadáver de Fernanda Urquiza fue encontrado en la capilla. ¿Sabe quién era ella? Sí, Fernanda dio a luz aquí. A Fernanda le pasaba algo. Un día intentó matar a su niña con un crucifijo. En ocasiones venían fieles de la iglesia de San Juan. Traían cosas para ayudar. Una señora del grupo evitó que Fernanda cometiera tan terrible pecado. Habló con ella y la tranquilizó. ¿Por qué querría matar a su hija? ¿Sabe si consumía drogas? No consumía droga. Ella decía que su hija era de otro Dios, que cuando estaba en su vientre oía voces. Para mí que tenía algún tipo de demencia, esquizofrenia quizá. ¿Quién trajo a Fernanda Urquiza? El padre Robles. Él siempre estuvo al pendiente de ella. Cuando llegó aquí, llegó inconsciente, en muy mal estado. Había intentado suicidarse en varias ocasiones. ¿Alguna vez ha visto este signo, madre? Cuando Fernanda dio a luz, estuvo en un cuarto apartado de los otros. En las paredes estaban pintados algunos signos como ese. Fernanda los pintó con su sangre. ¿Recuerda ese signo? Nadie volvió a entrar a ese cuarto. Imagino que todo sigue igual. ¿Quién vio por última vez a Fernanda Urquiza? La mujer que la tranquilizó. Se hicieron unidas. Creo que ella fue la que adoptó a la niña cuando murió Fernanda. ¿Tiene los documentos de la adopción? De eso se encarga la autoridad. La nuestra es una organización civil. ¿Podemos entrar a su cuarto? Hermana Valeria,
muéstreles el cuarto de Fernanda. Gracias, madre. Aquí fue donde murió el padre Robles. Vi su foto en el archivo. Aquí se hizo el exorcismo. ¿Por qué no me dijo nada, capitán? Usted tomó la foto. Usted ya estuvo aquí. Yo sé cómo hago mis investigaciones, Garza. Si aquí se realizó el exorcismo, entonces esta monja nos mintió. ¿Ella ya conocía a Mariano? Esa noche estaban solamente Mariano, el padre Robles y Fernanda. Ya lo investigué. Yo ya estuve aquí. No quise evitarle el placer de venir a perder el tiempo. ¿Y el Cristo ya estaba así? Ya. Dicen que en 1996 sangró. Llovía sangre por toda la capilla. Inventan cosas para ganar dinero. ¿Cuándo en 1996? El 6 de junio. ¿Escuchó eso? ¿Qué cosa? El llanto de un bebé.
No puedes subir al altar. Busco al padre Mariano Urquiza. ¿De parte de quién? Soy la inspectora Andrea Almanza de la Policía Investigadora. El padre Mariano es inocente. Eso lo decidirá un juez. Solo Dios puede juzgarnos. El padre Mariano se encuentra en un retiro espiritual. ¿En dónde puedo encontrarlo? Padre Mariano, soy la inspectora Almanza de la Policía Investigadora. Necesitamos que vaya a rendir su declaración. No he omitido nada. Es sobre la muerte de su hermana Fernanda. El caso se reabrió. En aquel tiempo rendí mi declaración. Fernanda, mi hermana, pasó a mejor vida. Es todo lo que sé. El capitán Ortega rindió su declaración. ¿El capitán Ortega? Ortega y su esposa adoptaron a la hija de Fernanda. La nombraron Natalia. El caso de su hermana podría resolverse. Lo que yo les diga no les servirá de nada. Tienen que creer para comprender. Gracias. El agua del vaso estaba negra, sucia, la veladora y el incienso quemados. En mi pared, un signo como los del cuarto de Fernanda. De pronto, golpearon la puerta.
había nadie. En el suelo de mi casa aparecieron los archivos de Mariano y de Fernanda y un escorpión. Hice el conjuro que me enseñó mi abuela. La vela ardió. Escuché los lamentos de las almas dolientes. Parecían presas del demonio que me estaba atacando. Arena y polvo, guardián del cielo y de la tierra. Te doy mi sangre, mi aliento, el agua de mis lágrimas y el sudor de mi frente. Te doy la luz de mi camino y la raíz que vivirá en mí cuando regrese a ser parte del suelo que sostuvo el sendero de mi destino. Arena y polvo, guardián del cielo y de la tierra. Deja que mi abuela venga a protegerme. En eso mi abuela tocó mi cabeza. Todo entró en calma. Yo no logré calmarme. Sudaba frío y su mano tibia me tocó. Tuve la sensación de que mi alma se elevaba, se liberaba de mi cuerpo y de todo lo terrenal. Cuando abrí los ojos, no estaba en mi casa. Estaba frente a la puerta de la catedral. Creo que nos tienen vigilados, Garza. Vigilados. Es muy probable que lo hayan drogado y que le pusieran algo en el café. No se deje impresionar. Esos mismos que entraron a su casa y mancharon la pared fueron los mismos que entraron a la mía. Mancharon el peluche de mi hija con una especie de lodo. También pintaron el signo en mi pared. Es un juego psicológico. De ser así, debemos de declarar, encontrar más pistas en nuestras casas. ¿Para qué? Si alguien lo drogó, ¿para qué enterarlo? Es la cafeína, entonces. Lo que sea. Usted dice que entraron en nuestras casas y que está relacionado el caso. Entonces, tenemos que declarar y seguir buscando más pistas. Eso le dice su instinto. Es la difunta esposa del capitán Ortega. Ella y el capitán adoptaron a la niña de Fernanda Urquiza. ¿Tú crees que el capitán manipuló la investigación sobre la muerte de Fernanda? El homicidio de Fernanda quedó inconcluso. El caso se cerró por falta de recursos. ¿Y los resultados del forense? Tenía escorpiones en el estómago. Se cerró el caso, nadie supo por qué. Se cerró el caso sin agotar las líneas de investigación. A Ortega no le importa la muerte del obispo. Le importa vengarse de Mariano.
Su esposa Marta y usted adoptaron a la hija de Fernanda Urquiza. La mujer que estaba con Fernanda justo antes de su muerte fue su esposa Marta, capitán. Desde que investigábamos la muerte del padre Robles, supe que esa niña corría peligro. Mi mujer y yo queríamos tener hijos. La muerte de Fernanda les convenía. Nosotros visitábamos a Fernanda desde que estaba embarazada. Fuimos sus tutores desde antes que ella naciera. ¿Cuándo nació? El 6 de junio de 1996. ¿Por qué no se quedaron con ella cuando nació? Fernando Urquiza intentó matarla. No estaban listos los trámites, pero estuvimos ahí. 6 de junio de 1996. Por primera vez sentí temor. Sentí temor de dejar de verla, de que algo le pasara. Desde que la vi, sentí temor, pero no me importaba si las cosas tenían sentido, porque mi felicidad venía de sus manitas, de su sonrisa y de su mirada. Mis días estuvieron llenos y di gracias a Dios. Desde lo más profundo, di gracias a Dios por tanta dicha. Lo malo es que nuestra gratitud no fue suficiente. Dios quería algo más. Quería divertirse y poner a prueba nuestro amor por Él. ¿Por qué quiere Dios que suframos? Para poder probarle nuestra lealtad. He combatido el mal y he arriesgado mi vida para que este mundo que Él hizo no esté tan podrido. Pero Él nos manda pruebas. Él se equivocó. De hecho, ese al que llaman Dios no es perfecto. Es perverso. Fui víctima de falsos profetas. Creí en un mundo construido de milagros y de cosas imaginarias. Dejé que mi mente se llenara de cuentos y de parábolas que nada tienen que ver con la verdadera naturaleza humana. Vírgenes de dudosa reputación que aparecen hasta en una mancha de cochambre. Santos patronos de la manipulación, que sumen pueblos en la ignorancia y en la sumisión. Iglesia que pone el pecado en la inocencia, el miedo en la tranquilidad, a través de esos hombres que con soberbia se hacen llamar padres, sirvientes de ese Dios, y olvidan toda humildad para llamarse padres. Figuras de autoridad del prójimo. No puedo creer en un Dios que pregone el amor y la justicia y castiga a los que lo aman y a los que lo ignoran por igual. El 6 de junio de 1996 fue el día más feliz de mi vida. Hoy solo sobrevivo de recuerdos. Recuerdo el canto de su risa. Cómo lloraba cuando me iba de la casa al trabajo. Le fascinaban los perros. Y su hipopótamo de peluche. Le encantaban las papas y dibujar el sol y la música de gorilas. Hoy no hay días felices.
exámenes tristes, pero nada más. Cómo me gustaría oír su voz, aunque sea por un segundo. Escuchar cómo me decía, papito. Así me llamaba. Papito. Le traje un capuchino cajeta. Ojalá le guste. ¿Qué relación tiene la muerte del obispo y Natalia Ortega? Natalia Ortega era la hija de Fernanda Urquiza. La semilla era del demonio y la niña era el dios de la oscuridad convertida en carne. Fernanda Urquiza era su hermana menor, padre. ¿Sabe quién la embarazó? El dios de la oscuridad. ¿Y cómo hizo ese dios para embarazar a un adolescente? ¿Sabe lo que creo, padre? Creo que lo hizo un humano. ¿Qué me dice de las manos del obispo? Cortar las manos del obispo es un mensaje. Es el inicio de la llegada de Diabel. Lucifer vaticinó: las tinieblas con el filo del odio dejarán a los apóstoles sin manos. No habrán sacerdotes que puedan dar los sacramentos, ungir aceites o dar la bendición. Lucifer lo escribió antes de partir a la oscuridad. ¿Lo hizo un grupo de fanáticos? ¿Gente que cree en ese Dios le cortó las manos al obispo? Ese Dios quiere dejarnos sin manos para ordenar más sacerdotes. La oscuridad devora la humildad y convierte la piedad en lodo de saña y lujuria. Diabel, ese Dios perverso siempre ha tenido fieles. El signo que estaba en la espalda del obispo también estaba en la frente de Fernanda y en las paredes de su cuarto. Ese símbolo significa Lam-Ah. El capitán Ortega lo sabe. Su hija perdió el habla a los 6 años. Lo único que decía era Lam-Ah. ¿Conoce usted alguna secta o algún seguidor de Diabel? Dios no creó el infierno. Lucifer era el ángel más fiel. Su misión fue entrar al mundo de Diabel para enfrentarlo. Para volver, dejó un conjuro de sangre. Pregunte al capitán sobre ese conjuro. Y si puede, evite que lo realice. ¿Un conjuro hecho por Lucifer? Esa no es la versión que maneja la iglesia. Creo que usted usa la imaginación para evadir sus responsabilidades. ¿Por qué no cuidó a su hermana, Mariano? Los demonios están junto a usted, teniente. Deje el alma de su abuela en paz. Déjela que se vaya al cielo, o será presa de la oscuridad eterna. ¿Conoció a mi abuela? Su abuela sabía que Natalia Ortega era más que un espíritu maligno o un demonio. ¿Es ese espíritu maligno el que mató al obispo? Es Diabel. Usted heredó los dones de su abuela. ¿Por qué no los usa? ¿Quién lo golpeó? La oscuridad. La oscuridad me tortura. Me posee para herir a los que más amo. ¿En dónde está Dios? A ver, ¿por qué Dios no lo protegió? Soy un soldado de Dios que no está exento de salir herido. Ahora Dios está en su corazón, teniente. ¿Por qué no investigó a fondo la muerte de su hermana? El rey dio una declaración y no le importó más. Todos los que trataron de acabar con el mal que venía en Natalia terminaron muertos como mi hermana. ¿Qué pueden hacer ustedes, teniente? Usted exorcizó a Natalia y sin embargo sigue vivo. Diabel prefiere torturarme hasta que el dolor me lleve al suicidio y a traicionar los principios de mi Dios. Ortega llevará a cabo el conjuro de Lucifer para que Natalia renazca entre nosotros. Deben detenerlo o vendrán más demonios con ella. Vendrán como el lobo al cordero y de sus huellas saldrá el espíritu del odio. Creo que usted está desviando el tema a propósito. Si lo que dice es verdad, ¿por qué no mató a Ortega hace tiempo?
Mató a Robles. Al padre Robles lo mató la oscuridad. Mi misión es salvar a Ortega con todos los demás. Mi misión no es la muerte. Mi misión es la vida y salvación. Si lo que usted dice es cierto, ¿por qué Ortega no hizo ese conjuro antes? Antes no había aparecido un obispo con las manos amputadas. La gente está buscando otro Dios. Ahora es el mejor momento. Diabel sigue sus propios tiempos. Teniente. Capitán. El padre Mariano no quiso decir quién embarazó a su hermana. Sigue atribuyendo todo a demonios y al dios de la oscuridad. A Diabel. Tampoco quiso hablar de su hija, capitán. Solo se limitó a decir que usted sabe lo que significa Lam-Aj. En el cumpleaños de Natalia, ella perdió el habla. Solo se limitaba a decir Lam-Aj. Algo le hicieron a mi esposa y a mi hija. Esos fanáticos religiosos me las arrebataron. ¿Qué le hicieron, capitán? Enloquecieron a mi esposa y trataron de manchar el nombre de mi hija. Y ahora usted se deja convencer. No podemos descartar lo que no comprendemos. ¿Qué tenía su hija? ¿Qué le pasó a su esposa? Mi hija sufrió mucho a causa del fanatismo de mi esposa y Mariano. Soñaba con alacranes devorando nuestras carnes. Y mi esposa, en vez de consolarla, la torturaba con una corona de espinas. Tenía castigos peores. Mariano la convenció de que tenía que sufrir como Cristo para sanar su alma. Este es el diario de mi mujer. Aquí puede ver cómo Mariano y la iglesia la manipularon. Aquí puede ver lo perverso y torcido que es Mariano Urquiza. Buenas noches, teniente. Teniente, descanse. Buenas noches, Hernández.
¿No has probado tu café, Andrea? Discúlpame, Garza. Se me quitaron las ganas. ¿Qué madre le hace eso a su hija? Yo creo que Marta también estaba enferma, demente. Mariano se aprovechó de ella. Este diario está lleno de cosas horribles. Las voces que salían de la niña no venían de ella. Estaban en la cabeza de Marta. Ella sufría esquizofrenia o algo parecido. Fernanda también tenía trastornos mentales. Como Mariano. Natalia estuvo rodeada de enfermos. Natalia era solo una niña. ¿Por qué Mariano la odiaría tanto? ¿Por qué quiso destruirla? Porque no era odio. Era destrucción de pruebas. Mariano abusó de su hermana. Incesto y pedrastía. Ese padre es un caso. Necesitas pruebas. Garza. ¡Garza! ¡Garza! Tengo motivos suficientes para investigar al padre Mariano por incesto y pedrastía. ¿Y eso qué tiene que ver con la muerte del obispo? El padre Mariano violó a su hermana y seguramente también la mató. Lo mandé a investigar la muerte del obispo, Garza. Ya sé que odia a los pederastas. Yo también. Pero ya deje en paz a sus demonios. Somos una institución, no una pandilla de vengadores. Una institución que dejó libre al culpable. Una institución, señor, que cierra casos y no investiga a profundidad. La muerte del obispo está acabando con esta institución. Y usted y Ortega no han hecho nada. Deje en paz al padre Mariano. Sí, señor. Y cierre la puerta al salir. No autorizó. Consígueme las pruebas que le tomaron a Mariano cuando lo arrestaron. Ay, no. Hazme ese favor. Es mucho riesgo. Mariano Urquiza es culpable y lo vamos a probar. Nos va a ir bien, Andrea. ¿Por qué cerró el caso de Fernanda si podía atrapar a Mariano? Porque él no la mató. No, pero abusó de ella. Abusó de una menor. Dígame si mi instinto me engaña. Usted no sabe nada de amar una hija, teniente. No queríamos que supiera nada de atrapar a un asesino. Ella nunca supo nada de Mariano o Fernanda. Ella siempre creyó que nosotros éramos sus padres. Tenemos que hacer que confiese. Usted no volvió a ver a su hija, capitán. Mariana abusó de su hermana y con la desaparición de Natalia borró cualquier evidencia de su crimen. Mi hija nació del pecado, pero fue lo mejor de este mundo.
No quiero manchar la memoria de mi hija. Su hija merece justicia. Estoy seguro que Mariano tiene que ver con esto y con su desaparición. Capitán, sé lo del conjuro de Lucifer. No sé, de seguro debe de tener sangre de Natalia. Tengo una corona de espinas con la sangre de mi hija. Necesito que me la regrese para realizar el conjuro. ¿Desde cuándo creen esas cosas, capitán? Uno intenta de todo, teniente. Solo quiero un minuto para despedirme de ella. Su hija está en el cielo, capitán. No. Algunas veces encuentro la tele prendida en su canal favorito. Su peluche en el lugar donde lo dejaba. Y el espejo salpicado por el cepillo, así como ella lo hacía. Son señales. Ella no está muerta. Ella me busca. Me necesita. Con su sangre comprobaremos la culpabilidad de Mariano. Gracias, capitán. Déjeme encargarme de él cuando lo encuentre. Sangre y dolor. Pobre niña. Esta vez no escapará. Doctor, necesitamos una prueba comparativa de ADN para establecer una relación filial. ¿Contra quién? Contra el padre Mariano Urquiza. El señor obispo fue incinerado, pero su corazón no. Aunque no tenía gota de sangre, lo pusimos en la cruz de los siervos. Mariano, ha llegado la hora. Soy un soldado del Señor. Inspectora, los resultados son positivos. Debe detener la resurrección de Natalia. Soy un soldado de Dios. Diabel no destruirá este mundo. Somos soldados de Dios. Amén. Anoche soñé a mi abuela llorando, triste por sentirse sola. Yo estaba con ella, pero no podía verme, y se seguía sintiendo sola. La soledad no es para alguien que hizo el bien. Bien hecho, teniente. Todo suyo, capitán.
Se lo dije. Nadie se burla de la ley, Mariano. Su hija es la oscuridad hecha carne. Bien lo dijo usted. Eran las 10 de la noche cuando fuimos por ella para exorcizar al demonio que tenía dentro. No sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Lo que le hicieron a mi hija. La llevamos a una capilla que está debajo de la catedral. No es tu hija. Tú eres su guardia. Ella es la encarnación de Diabel. ¡La mataron! Ojalá hubiera muerto. Solo preparamos su resurrección. Una pandilla de fanáticos mató a mi hija. Pusimos sus cenizas en agua bendita. ¡No haga ese conjuro! Nunca fue su hija. Es el creador de todos los demonios que han acabado con todos los reinos de Dios. Somos el último mundo. Yo soy un soldado de la última era. Lucho por la sangre de Cristo, para que su reino sea eterno. ¡Maldito fanático enfermo! ¡Mataste a mi hija! Yo no voy a matarte. Serás víctima de tu propia sangre. Salve Regina, Mater Misericordiae, vida dulcedo, et rues nostra salve. A te clamamus, et rues filii Eve, a te suspiramus, lementes efflentes, in ac lacrimarum valide. La oscuridad apresará tu alma. ¿Dónde estás, mijo? Perdóname. Yo no fui. Lamech. Omnia soli, eterna oscurati. Omnia soli, eterna oscurati. Omnia soli, eterna oscurati. Dios de la oscuridad eterna, ven como Padre. Diabel. Natalia, Omnia soli eterna.
Cuéntame qué sucedió esa noche. Esa noche desapareció Mariano. Lo encontraron en el mismo lugar que al obispo. En la espalda tenía marcado el mismo signo. Las manos de Mariano las encontraron en casa de Ortega. ¿Te investigaron sobre la muerte de Mariano? Claro que me investigaron, porque odio a los pedrastas. Ya no tomo cafés azucarados. Ya no soy policía. Solo tomo café, cerveza, a veces tequila. Café sin leche y sin azúcar. ¿Qué opinas sobre el conjuro de Lucifer? ¿Será cierto? Han aparecido más cadáveres de sacerdotes sin manos en varias partes del mundo. La gente se horrorizó al principio. Después se acostumbró. Como se acostumbraron a los secuestros, a las violaciones, a las desapariciones. Bien dijo el padre Mariano. Las tinieblas con el filo del odio dejarán sin manos a los apóstoles. El filo del odio, de la soberbia, de la indiferencia. La sociedad le está abriendo el paso al Dios de la oscuridad. Ayer le llevé flores a mi abuela. Le prometí que iba a amar, a comprometerme, a formar una familia. Después le cuento más. Te agradezco. Seguimos en contacto. Arena y polvo, guardián del cielo y de la tierra, te doy mi sangre, mi aliento, el agua de mis lágrimas y el sudor de mi frente. Te doy la luz de mi camino y la raíz que vivirá en mí cuando regrese a formar parte del suelo que forjó el sendero de mi destino.